¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una semana más a las cartas sobre la mesa, como ya saben, el espacio dentro de la programación de PTV que dedicamos a todo lo que tiene que ver con el debate, con la actualidad y con la política. Nosotros hoy nos queremos acercar a las próximas elecciones, a los próximos comicios generales del 26 de junio y lo vamos a hacer con propuestas sobre la mesa. Siempre, bueno, pues sabiendo que este programa tiene una duración limitada, aproximadamente unos 50 minutos y por eso nuestros invitados tendrán 2 minutos para defender las propuestas de sus respectivas formaciones en materias tan importantes como la economía y el empleo, la sanidad y la educación, las políticas sociales y también las medidas para combatir la corrupción. Por supuesto, ustedes tienen mucho que decir. Nuestros teléfonos se abren en estos momentos 951 15 0010 o 951 15 0011. Teléfonos de participación que ya saben están abiertos, bueno, pues para que ustedes den su opinión e incluso le pregunten cualquier inquietud que tengan a todos los representantes que hoy nos acompañan. Representantes que vamos a empezar a presentar por parte del Grupo Popular. Contamos con la presencia de Ángel González, que es el número 4 de la lista que el Partido Popular presenta por Málaga al Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. También a la izquierda, pero a la derecha en sus pantallas, contamos con la representación de Ciudadanos, el número 2 de la lista que lleva el Partido Naranja al Congreso por Málaga. Guillermo Díaz, muy buenas tardes. Hola Inma, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir presentando al resto de invitados. Por parte del Grupo Socialista contamos con la presencia de José Andrés Torres, que es el número 3 de la lista que también lleva esta formación al Congreso por Málaga. Muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo esta tarde. Bueno, también contamos con la presencia del candidato número 1 al Senado por parte de Unidos Podemos, también por la provincia de Málaga, Carlos Hernández Pesi. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de nuevo la bienvenida, porque ya saben que Carlos, bueno, pues nos ha visitado en etapas anteriores que ha tenido. Ahora vamos a comenzar este debate. Abre el turno del primer bloque de intervenciones dedicado a la economía y al empleo el candidato número 4 de la lista del PP al Congreso. Les tengo que decir que después nuestros invitados tendrán 1 minuto para posible turno de réplica o para contestar por alusiones. Propuestas que lleva el Partido Popular en materia de economía y de empleo. Bueno, Inma, nosotros lo primero que queremos decirle a los ciudadanos es que han sido 4 años muy difíciles, han sido 4 años bastante complicados, en los que la responsabilidad de gobierno, no hay que olvidarla, solo la ha ostentado en estos 4 años el Partido Popular, pues nos ha obligado a tomar decisiones que han sido complicadas. Yo creo que cuando acaba la legislatura y evaluamos cómo estaba la situación de nuestro país hace 4 años y cómo está ahora, los datos son positivos. Yo creo que en estos 4 años nuestra economía, nuestra fortaleza como país es bastante mejor, ¿no? Y ese es el primer dato que yo quiero que conozcan los ciudadanos que nos están viendo, ¿no? Que es que han sido 4 años complicados, han sido 4 años donde hemos hecho esfuerzos, pero que los esfuerzos merecen la pena, ¿no? Y que de seguir en la senda en la que estamos, de seguir en la reforma, de seguir perseverando en las políticas que hemos puesto en marcha, pues la verdad muchas más personas van a poder encontrar empleo, ¿no? Y aquí empalmo con lo que tú me comentabas, ¿no? Es verdad que han sido una legislatura difícil, 2 últimos años buenos en los que los datos de crecimiento económico y de empleo han sido positivos y lo que queremos seguir es con esas políticas, ¿no? Para eso hay que tener claro 2 cuestiones. Lo primero es tener la capacidad de que haya más gente que se incorpore al mercado laboral para poder seguir bajando los impuestos y para permitir que las empresas generen sinergia económica con el fin de que ellas, que son verdaderamente las que crean y producen, den más oportunidades, ¿no? Y en este caso creo que lo que hemos venido haciendo es que la Administración facilite todas aquellas políticas que pongan en marcha el que el tejido empresarial, el que la sociedad civil pueda dar respuesta a una situación que ha sido de emergencia y que ahora mismo está saliendo de la crisis. Pues ahí estaba ese análisis de la situación y sobre todo de la acción de gobierno que ha tenido el Partido Popular en los últimos algo más de 4 años y ahora llega el turno del Partido Socialista. ¿Cuáles son las propuestas que va a llevar en materia de economía y de empleo en su programa electoral? Pues nosotros tenemos que disentir en parte del análisis que ha hecho el representante de PP, que ha hecho Ángel, porque efectivamente a todos nos han tocado tiempos malos en los que vivir, pero el desempeño de esta mayoría absoluta a lo largo de estos 4 años, nosotros lo tenemos que valorar
negativamente. Lo valoramos negativamente porque hace 4 años había 18 millones de personas trabajando en España, hace 4 años. Y ahora hay 18 millones de personas trabajando en España. Uno podría decir, el mismo número de personas trabajando hace 4 años que hoy. Y sí, es el mismo número de personas trabajando, pero con trabajos bastante más precarios, con menos derechos, con menos protección y con menos salarios. Por tanto, difícilmente se puede decir que ha sido un éxito el desempeño en la política económica del Partido Popular. Pero es que además tampoco ha habido un cambio en el modelo productivo, no ha habido una reforma del sistema fiscal, no ha habido un saneamiento de las cuentas públicas. Hoy tenemos un déficit que todavía es muy importante y encima con la perspectiva de una posible multa, espero que no, de la Unión Europea por haber tenido un exceso de déficit. Tenemos 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea, es el equivalente a haber hecho un plan E cada mes y medio de deuda más de la que teníamos. La deuda de nuestro país ha incrementado en 300.000 millones de euros. Por tanto, yo no estoy convencido de que haya habido un buen desempeño de política económica de quienes se presentaban como los mejores gestores de la economía. ¿Qué requiere ahora mismo nuestro país desde el punto de vista de la perspectiva de la política económica? Pues obviamente lo primero que requiere es un plan de choque para generar empleo, sobre todo para generar empleo a las personas que están en una situación de desempleo crónico. Bueno, pues llega el turno de Unidos Podemos, propuestas concretas para el fomento del empleo, para la mejora de la economía. Bueno, la propuesta concreta de Unidos Podemos es de regeneración democrática, es decir, no puede haber creación de empleo sin una propuesta de cambio del modelo productivo, de pensar en las personas, que es lo que se ha tenido en cuenta menos a la hora de las políticas macroeconómicas. Y como yo soy candidato a senador y no soy senador, y Unidos Podemos no ha tenido un senador por Málaga, tengo que decir que Málaga es una de las provincias con evidentes muestras del fracaso de las políticas de empleo, tanto del Partido Popular como en la etapa anterior del Partido Socialista. Llevamos arrastrando una época muy larga en la que el empleo se ha tenido aquí como lo peor de la provincia, ¿no? Lo peor de la provincia dentro de lo peor en empleo, que es Andalucía. De manera que hay que hacer un cambio, y el cambio es cambiar las políticas de empleo, desde luego hacer una democracia económica que implique una reestructuración de los sectores productivos, ir al empleo verde, ir a la economía productiva circular, que es lo que se llama a la economía que está basada en poner en activo los yacimientos ambientales, diversificar los productos que nuestra provincia tiene, que son muy valorables. La construcción y el turismo han dado todo lo que han tenido que dar, los transportes, pero sin embargo nos hemos dejado atrás la agroindustria, nos hemos dejado atrás muchos factores de producción, nos hemos dejado atrás también la formación especializada en nuevas tecnologías, más allá de los sectores de hostelería y turismo. Por eso creemos que nuestra enmienda es una enmienda bastante fuerte a la totalidad del desarrollo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ciudadanos. Nosotros no queremos enmiendas a la totalidad, sí creemos que hay cosas bien hechas, pero hay cosas muy mejorables. Entonces, tenemos propuestas muy concretas que se centran especialmente en 2 sectores muy afectados por la crisis. Por un lado, los autónomos, que son el tejido que sostiene el estado del bienestar en España, y para ellos tenemos un paquete de medidas que creo que son muy interesantes para ellos, como que aquellos que ganen en un mes menos de lo que establece el salario mínimo interprofesional no paguen cuota, y que esta cuota además, una vez se supere el salario mínimo, sea similar, que vaya por percentiles, y que la gente pague en función de lo que gana, no cuotas fijas que van asfixiando a muchos autónomos que tienen que superar ya una verdadera carrera de obstáculos para levantar la persiana de sus negocios todos los días.
Otra propuesta que llevamos para los autónomos es que cuando una mujer que sea autónoma se dé baja por maternidad no tenga que pagar las cuotas, y tampoco tenga que pagar cuotas la persona que se contrate, o se bonifiquen las cuotas la persona que contraten para sustituirla. Por otro lado, bueno, en Málaga hay 106.000 autónomos, no es una cifra menor. También hay 173.500 parados, 173.500 personas que no tienen trabajo y que en muchos casos van agotando las prestaciones sociales de las que disponen. Para estas personas proponemos un contrato estable, que sería que todo el mundo sea indefinido desde el principio y no vayan enlazando contratos temporales uno detrás de otro, y puedan las decisiones que tenga que tomar el empresario se basen en criterios de valía muchas veces, y no en tácticas del empresario para gastar menos dinero. Bueno, nuestros invitados desde luego están respetando muchísimo el turno de palabras, están prácticamente ajustándose a todos los tiempos. Decirles que cada uno de ellos será responsable de abrir cada uno de los bloques que tenemos esta tarde. Es decir, el orden se irá invirtiendo conforme vaya avanzando la tarde y conforme vaya avanzando el debate, en función de cada tema y en función de cada asunto. Así lo hemos decidido de forma aleatoria. Nosotros enseguida le vamos a dar ese minuto que tienen nuestros invitados por si quieren hacer alguna apreciación más de este bloque, por si quieren contestar por algún tipo de alusión, pero antes vamos a conocer qué nos quieren decir nuestros espectadores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido, ¿qué nos quería comentar? Pues mire, ha dicho el señor del Partido Socialista que nos ha tocado tiempos malos. Y yo quiero contestarle que Andalucía le ha tocado 35 años de tiempos malos. Tenemos la autonomía con más paro de Europa, pero no de estos últimos 4 años, sino de hace años. Tenemos los salarios más bajos de toda España, no de ahora, de hace años. Y tenemos la corrupción más grande de hace años. Es decir, que a nosotros, no a los andaluces, nos ha tocado la peor parte. Tenemos la desgracia que nos ha tocado la peor parte. Gobernada por su partido. Su partido lleva gobernando aquí desde que se murió Franco. Justamente que murió Franco. Y nosotros estamos viendo cómo salir rico de la política, los políticos y el pueblo pobre. Lo estamos viendo todos los días en los periódicos. Y con respecto al señor Pexi, que ya lo conozco de haberlo visto ahí, le debía hacer una pregunta. ¿Qué opina usted si tenemos que seguir pagando los malagueños el canon del agua que nos cobra la Junta de Andalucía para la depuradora? Porque ya tenemos el verano aquí y ya no está dando el mojón en los labios. Muchísimas gracias, Claudio. Claudio. Y ahora al señor de Ciudadanos le voy a decir que aquí ya en Andalucía ya tenemos un sueldo fijo para los parados, el PER. ¿Usted sabe lo que ha creado el PER? Paro, corrupción y abandono del campo. Aquí llevamos cobrando el PER años. ¿Usted sabe cuánto gana un jubilado cuando se jubila después de cobrar el PER 25 años? ¿Usted lo sabe? Dígalo, porque yo lo sé. Y el campo está abandonado. Para dar 20 peonadas, el trabajo tiene que pagar 8 a la banda que hay, que es la que controla el PER, que van 3 partes, una para que contrata, otro para el Mohamed, que es el amo de la corrupción, y otra para el sindicato. Claudio. Y ya sabemos lo que es un sueldo fijo para los que no quieren trabajar. Claudio, tenemos que ir terminando, por favor. Venga, yo ya termino y me alegro de ver a todos. Y me alegro que haya elecciones. Y me alegro de que no os pongáis de acuerdo, porque entonces el pueblo sí vamos a tomar un acuerdo. Claudio, muchísimas gracias por la llamada, muchísimas gracias por la participación. Evidentemente hoy, como tenemos tan ajustados los tiempos, vamos a intentar que ustedes cuando nos llamen, que estamos encantados de recibir esa llamada, por favor se ajusten a preguntas concretas y sobre todo aproximadamente a un minutito, para que también nuestros invitados, bueno, pues puedan contestar. 3 intervenciones, 3 alusiones claras a 3 de nuestros participantes esta tarde. Por favor, muchísima brevedad por parte del Grupo Socialista. Bien, por el tono de voz tengo la sensación de que Claudio es una persona que tiene una cierta experiencia de la vida, y no coincido en absoluto con la apreciación que hace de la evolución de Andalucía en los últimos 35 años. Yo soy conocedor, porque lo vivo, de cómo ha cambiado nuestra tierra en 35 años. El problema es que cuando hacemos un juicio tan injusto
de la realidad, terminamos por desacreditarnos nosotros mismos. Yo creo que con un juicio así no hay debate posible, porque evidentemente usted está en contra de la totalidad y eso hace que sea imposible debatir. Se pueden mejorar algunas cosas, pero si todo está mal y hemos echado 35 años por la borda, pues la vida, que todos los esfuerzos de tanta gente, pues parece que no ha servido para nada. Canon del agua. Sí, soy muy rápido. Yo estoy a favor del canon del agua y a favor de que se emplee bien, pero no estoy a favor de las políticas que se han seguido en el agua en los últimos años, especialmente porque falta la cultura del agua en el sentido del saneamiento, las depuradoras, el control del despilfarro, y ha habido muchas cosas injustas, como sabrá Claudio también. Por ejemplo, el tarifazo del agua de don Francisco de la Torre pues ha sido sobre la base de aplicar unas medidas estrictamente estrafalarias al agua de Málaga para que la pagaran los que menos tenían, y por eso se ha derogado. De manera que en el agua tenemos que hacer una autocrítica todos, y la Junta de Andalucía, la primera, porque tenía que tener una política mucho más activa sobre el agua después de haber aplicado el canon, con el que digo de entrada que estoy de acuerdo si se aplica bien. Siguiente alusión. Pues la gestión de, no sé por qué se ha referido a mí con lo del PER, pero sí, claro, porque el PER es una cosa, sí, el PER tiene bastantes más años que mi partido, pero lo que sí es cierto es que sé que hay que reinventar el sector agroalimentario. Nosotros tenemos propuestas muy concretas para eso, y pues aprovecho para decir una, que sí reorientaría lo que son las subvenciones para el sector agroalimentario. Primero, que estas subvenciones se utilicen en el campo, que se utilicen para desarrollar el campo y no se utilicen para otra cosa. Y por otra parte, tenemos un instituto, una agencia de transferencia tecnológica agrícola o agraria que llevaría los estudios que se hacen en la universidad y en una red de institutos que queremos crear, la red Cervera se llamaría, si quieren, claro, se puede llamar de otro modo. Sí, ese desarrollo científico, esos inventos que se producen muy a menudo, serían trasladados con agilidad, eficiencia al campo, al sector agroalimentario. Bueno, pues vamos a cerrar el bloque de empleo y de economía. Vamos a comenzar con ese turno de réplica. Llega ahora el turno del Partido Popular. Por alusiones, ¿algo que quiera añadir respecto a la economía y el empleo? Dos cosas. Yo, y además, le tengo mucho aprecio aquí al compañero del Partido Socialista, y él lo sabe. Sí discrepo porque yo, que sé que es un político de altura, me ha intentado hacer la del trilero en la playa, ¿no? Repitiendo datos, intentando hacer ver a los ciudadanos que no se ha creado empleo. Se ha creado 1 millón de puestos de trabajo, y es verdad que la población activa ha bajado, y eso es lo que hace que los ratios de personas que están trabajando al mismo sean los mismos que hace 4 años, con lo cual yo creo que eso es bueno que lo sepan. Se ha creado 1 millón de puestos de trabajo, y es verdad que dentro del empleo que se crea no todo es el de calidad, pero de cada 4 empleos que se están creando ahora mismo, 3 son indefinidos y 1 es temporal. En tiempos difíciles es tremendamente complicado compaginar un discurso de la Junta de Andalucía, en la que siempre se pone una medalla cuando los datos en Andalucía son buenos de empleo, y que parezca que el Partido Popular no tiene nada que ver cuando los datos de empleo son positivos en nuestra tierra. Yo, ese es el comentario que quería hacer, y luego una referencia a la última parte. Todo lo que sean ideas sacadas de la chistera sin conocer la realidad de lo que es el campo, yo, que vengo de una comarca agrícola, me llama poderosamente la atención. Yo creo que si el compañero de Ciudadanos va a Antequera, donde hay un poder del sector del olivar, y les cuenta esto, la gente de la cooperativa de Hojiblanca se quedarían con los ojos como platos. Por lo tanto, vamos a llevar el discurso a lo que puedan entender los ciudadanos, vamos a decirle a los agricultores qué es lo que podemos ayudarle en el campo, y vamos a escuchar a los agricultores, que es lo importante para que las políticas salgan bien. Bueno, enseguida vamos a continuar con este turno de réplica. Seguro que Ciudadanos y seguro que Partido Socialista quieren ahora intervenir en relación a lo que nos comentaba nuestro invitado del Partido Popular. También le vamos a dar la palabra al representante de Unidos Podemos, pero antes tenemos otra llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, mira, soy Francisco. Francisco, ¿qué nos quería comentar? No, yo a los 4, hombre, a ver si arreglan esto, hombre, porque hay mucha criaturita que lo está pasando muy mal, ¿me entiendes? Y eso yo para los 4, yo ni para uno ni para otro que están ahí todos discutiendo, no, los 4, a ver. Y ya por último, el señor ese que se llama ahí, Peche, ¿no? Se llama, ¿no?
¿Ese no es que estuvo con María Gámez en el ayuntamiento? ¿O es otro? Sí, es el mismo, es el mismo. ¿A que se ha cambiado ahora? No, hace tiempo. Hace tiempo. Bueno, pues nada, que venga, que a ver si arreglamos todo esto, ¿eh? Venga, venga. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco por la llamada. Como no hacía pregunta concreta a ninguno de nuestros invitados, bueno, pues vamos a seguir y vamos a continuar con el debate para que ustedes, y sobre todo Francisco, pueda hacerse una idea de qué es lo que ofrecen los políticos para arreglar aquello, bueno, pues que no le gusta o aquello que cree que puede mejorarse en el país, sobre todo con propuestas concretas. La inquietud de que si Carlos Hernández Pesie, bueno, pues estuvo anteriormente en otra etapa política, ya ha sido desvelada, por lo tanto vamos a seguir con ese turno de réplica y llegar al turno del Partido Socialista. Bueno, yo quiero insistir en que si había 18 millones de personas ocupadas en 2011 y hay 18 millones en 2015, hay 18 millones, es el mismo número. Se han podido crear 1 millón de empleos y se ha podido perder 1 millón de empleos, y el resultado es que al final hay 18 millones, que es lo que dice la encuesta de población activa. 123.000 empleos menos que hace que en 2011. Pero bueno, ¿cómo se enfrenta a esto? Se enfrenta de dos maneras. Hay que enfrentarlo en la urgencia, intentando que las personas no se cronifiquen en el paro. Y eso significa que las propias administraciones tienen que intentar sacar a personas del paro crónico, porque cuando alguien se tira 2 años, 3 años en el paro, realmente cabe el riesgo de que se cronifique y de que no salga. Y el paro tira del paro hacia abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un plan de choque para crear empleos para que las personas no estén tanto tiempo en el paro, porque del paro se sale difícilmente. Ciudadano. Me parece normal que Ángel considere que la inversión en I+D+I es magia, sale de la chistera, porque ellos son los que más han recortado y no creen en ello. Ellos creen en otras cosas. Toda inversión en I+D les parece, claro, algo pues mágico, es como cosas de magia. Es como si te llevas una linterna al Pleistoceno y la enciendes y dicen, oh, ¿eso qué es? Pues eso es lo que os pasa con el I+D+I. Nosotros sí creemos en eso y vamos a invertir en ello. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros vamos a recortar donde hay que recortar. Nosotros habéis tenido, lo has dicho al principio, la mayor cuota de poder de la historia de la democracia, habéis tenido. Y no habéis recortado la administración en nada. En nada. Diputaciones, ahí siguen. ¿Vale? Diputaciones, ahí siguen. El Senado, ahí sigue. Enchufados por todos lados. Donde vamos entrando, donde tenemos que llegar a un acuerdo con vosotros, el mayor problema que tenemos es la cantidad de enchufados que tenéis. Bueno, y aparte de imputados y eso en las listas, que ya tienen que ir yéndose. Pero entiendo perfectamente que te parezca una chistera y que te parezca magia la inversión en desarrollo. Es normal, es coherente. Rápidamente, porque tiene que intervenir el representante de Unidos Podemos. Esto no se trata de I+D+I, se trata de saber lo que es un olivo, que creo que es lo que tú no sabes. Entonces, como yo me he criado en una comarca donde sé la importancia de la agricultura, sé que el I+D+I es la principal actividad de ya las empresas que están en el sector. Por lo tanto, hacerlo de la mano de las empresas, no vengáis con la historia de la universidad, la teoría. Bueno, pues ahora ¿vale? vamos y segundo, por favor, vamos a ir terminando para darle me parece también la de mal gusto que antes del bloque de la corrupción saques el tema de lo de los imputados. Yo de todas formas estoy muy de acuerdo en que quitemos la Diputación. Tú trabajas para la Diputación, está muy bien decir quitar la Diputación y trabajar para la Diputación, a ver si predicamos con el ejemplo y si queremos quitar la Diputación, mañana deja de trabajar. Por favor, la Diputación y le ahorramos sueldo, llega el ¿vale? turno de Unidos Podemos. Yo voy a intentar decirle a la persona que nos ha llamado que hace mucho tiempo que no se habla aquí de estrategias activas de empleo. Yo se lo oía a José Antonio Griñán cuando fue presidente y lamentablemente llevamos unos años en Andalucía en los que solo se habla de quién va a ser el presidente o el secretario general del PSOE, porque hemos tenido 6 presidentes, o en 6 años 3 o 4 presidentes, y todos van cambiando. Incluso ahora estamos con la angustia de saber si se vota a Pedro Sánchez y sale Susana Díaz, ¿no? Es un problema que a muchos nos ha hecho pensar que a lo mejor nos estaban tomando el pelo antes. Por eso quizá es la cuestión de que cuando hemos intentado quitarle la mayoría absoluta al Partido Popular y no lo hemos conseguido, hemos pasado a un periodo de reflexión y hemos pensado, habría que dedicarle más atención a las políticas activas de empleo, a los fondos de formación controlados, a los fondos de regulación del empleo controlados, y eso no se ha hecho porque lamentablemente
hemos tenido un gobierno en Andalucía que solo se ha dedicado a pensar en el futuro de sus propios hijos predilectos. Y lo digo con todo cariño, me da mucha pena, porque el coste que está teniendo eso para Andalucía es mucho más grave que el que está teniendo para el Partido Socialista. Pero para el Partido Socialista es un coste gravísimo y se va a demostrar el 26 de junio. Vamos a abrir el siguiente bloque, pero antes, por alusión, sí que le vamos a dejar algunos segunditos al representante del Partido Socialista. Dicen que no hay peor cuña que la de la propia Madera. Todo este ataque no le veo ningún sentido. Y me parece además todo un juicio de intenciones y suposiciones, ¿no? Ni siquiera parece recordar qué número de presidentes hemos tenido, pues no te quiero decir todos los demás. Me parece bastante injusto y no sé a qué viene todo esto. La verdad es que no tengo ni idea, ¿no? ¿Ese es el problema, que no lo sabéis? No bueno, pues vamos a abrir... No sé a qué viene un ataque al Partido Socialista en este sentido, vamos, no lo entiendo. Pues vamos a intentar dejar los ataques a un lado, vamos a intentar abordar, bueno, pues para que ustedes se hagan una idea en sus casas de algo que seguro que les importa muchísimo y de algo que seguro que les interesa, como es la educación, como es la sanidad. Por favor, vamos a intentar, bueno, pues abordar este tema, porque además va a ser el representante del Partido Socialista el encargado de abrir este gran bloque que vamos a unir para intentar que nos dé tiempo a todos los asuntos que tenemos. Es complicado, es difícil, pero vamos a hablar ahora de sanidad, vamos a hablar de educación y vamos a hablar de políticas sociales. En esta ocasión tendrán aproximadamente unos 3 minutos para que cada uno, bueno, pues defienda sobre todo cuáles son las líneas de actuación fundamentales que debe tener ahora España con el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de junio. Adelante. Muy bien, pues hace apenas una semana la OCDE presentó un informe para la zona euro donde explicaba que España era el país que más había recortado en sanidad y en educación. De tal manera que habíamos recortado estos últimos 4 años un 10% en educación y un 11% en sanidad, que contrastaba radicalmente con las políticas que habían hecho Francia o Alemania, que habían subido sus inversiones en educación y en sanidad. Y advertía que esto era verdaderamente dañino incluso para nuestro desarrollo económico. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es que un estado del bienestar que funcione es también un motor de la economía. Nuestro objetivo es restaurar todo lo que se ha perdido estos años en el estado del bienestar y, si es posible, avanzar en mejorar nuestros servicios públicos. La sanidad es un elemento esencial, es decir, cuando no tienes salud, el resto de tu vida no tiene sentido. Entonces, una de las cosas que hemos perdido es la universalidad de la sanidad. Es fundamental recuperarla y es fundamental volver a invertir, porque hemos mantenido los servicios sanitarios con mucho menos recursos. Incluso ahora vamos a abrir, en una situación de crisis económica, 2 hospitales nuevos en la provincia, cuando en otros lugares de España o se han cerrado o se han privatizado. Lógicamente, hay problemas, pero mantener el tejido sanitario, mantener a los profesionales, mantenerlo es esencial, porque cuando empieza la recuperación, si has mantenido todas esas estructuras, vas a poder, digamos, volver a funcionar a todo rendimiento. Y con la educación pasa exactamente lo mismo. Es decir, el peor error es recortar en educación cuando tienes crisis, porque a la crisis del momento añades la crisis del futuro. Hemos visto cómo han bajado las becas, cómo han crecido las tasas académicas, hemos visto cómo han aumentado los estudiantes, han disminuido el número de profesores, no se han repuesto y otra vez hemos padecido fuertes recortes económicos en nuestro país. No hay que olvidar, para que nos hagamos una idea, que en 2010, cuando el Partido Socialista hizo los recortes, fueron 5.000 millones, y en julio de 2012, cuando los hizo el Partido Popular, fueron 65.000 millones. Llega el turno ya de Unidos Podemos, sí, pero puede terminar, por favor. Pues termino diciendo que en julio fueron 65.000, digo porque los nuestros fueron 5.000, en julio de 2012 fueron 65.000 y en agosto, un mes más tarde, fueron 37.000 millones de euros más. Esto es lo que hemos tenido que gestionar todos los demás, porque esos son los recortes que se hacen, pero luego la gestión la hacen las comunidades. Tenía que ir terminando, pero a nadie le vamos a cortar, por supuesto, la intervención. Llega el turno de Unidos Podemos. Yo creo que para Unidos Podemos está claro que el motivo de
las políticas sanitarias que consideramos completamente nefastas está en la gestión del Partido Popular, en el Gobierno de la Nación, especialmente también en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo constante no solo de difamaciones y de verdaderos ultrajes a la profesión sanitaria, lo cual a los que tenemos familiares médicos y enfermeros nos duele, sino también a la universalidad de las prestaciones, al apoyo a las personas que menos tienen y concretamente a los refugiados y emigrantes, que eso también lo ha dicho mi compañero del PSOE. La Comunidad de Madrid se ha convertido en la bestia negra de una cosa que se entiende muy fácil, no hay que explicar las cifras. El PP ha ido contra la sanidad universal y ha ido por la sanidad de pago. Y eso, sí, eso se ve en la privatización de hospitales, se ha visto también en el acoso a los médicos, a los centros como el Carlos III, a la labor epidemiológica, a la labor pedagógica, y lo mismo ha pasado con la educación. Hemos tenido a un ministro incapaz, que ha sido Wert, que se le ha premiado con no sé qué puesto en París, a él y a su pareja, y que se le ha considerado el factotum del antisistema educativo, es decir, ha ido contra los institutos de artes plásticas, ha ido contra la universalización de la educación desde la base, ha ido contra el acceso a la universidad, las becas, etcétera. Ha sido un devastador de la educación, de manera que son dos cosas en las cuales está mucho por hacer, no solo en defender el estado del bienestar, que el estado del bienestar está bastante dañado en este país hace ya mucho tiempo, no solo en la legislatura 2011-2015, sino que el estado del bienestar está sufriendo porque la gente no está bien, está con mucho malestar, sino de qué íbamos a pensar que Unidos Podemos tiene 6,5 millones de votos que no se han inventado de la nada, no es que hayamos venido a crearlos, han sido ellos los damnificados, los que han buscado otra solución. Llega el turno de Ciudadanos. Pues nosotros tenemos una máxima, que es quien quiera sentarse a dialogar con Ciudadanos, quien quiera pactar con Ciudadanos en el futuro gobierno de España, tendrá, la primera condición que pondremos es un pacto nacional por la educación. Si no llegamos a ese pacto, no habrá acuerdo de gobierno. Esa es, creo que marca bien nuestras prioridades. Entonces, porque llevamos ya más reformas educativas que presidentes. Y además, el debate en educación está totalmente confundido. Asistimos muchas veces a un debate ideológico de la educación. Un debate en que izquierda y derecha intentan imponer sus criterios ideológicos a una cuestión que está más cerca del pragmatismo. Hay que dejar a los profesores y a los profesionales que digan cuál es su opinión y qué modelo educativo es el que quieren. Hay que debatir sobre si queremos inglés o no, que nosotros sí queremos inglés, pero no si queremos religión o no. Porque siempre perdemos el tiempo en debates un poco futiles, ¿no? Si religión, si concertada sí, concertada no. Oiga, dejen la concertada, que parece que en Unidos Podemos molesta, y lo que hay que hacer es garantizar, pero hay gente en su partido que sí, y vamos a garantizar una educación pública que haya para todo el mundo, pero si alguien quiere llevar a su hijo a la concertada, pues que la lleve, ¿no? Tenemos, en cuanto a la sanidad, garantizaremos la sanidad universal. Lo que sí haremos es que haya una equiparación de los servicios en todas las comunidades autónomas. No puede ser el caos autonómico que nos ha llevado a que si te pones malo en La Rioja, pues siendo andaluz puedes tener problemas de atención por el caos que hay en la sanidad, y eso tenemos una solución que a lo mejor también sacamos de la chistera, pero que se trata de gigas, que es el Big Data, que enlazaría todas las administraciones autonómicas, de manera que alguien pueda acceder al historial de un enfermo, sea de la comunidad que sea, de manera automática. Y por último, y esto es importante porque los demás partidos lo han dejado de lado y el PP no sé por qué lo ha aparcado, estaba en marcha un proyecto por el que los enfermeros, que son de los mejores enfermeros de Europa, se pelean por ellos en todos lados, mi mujer es enfermera, lo conozco bien, iban a poder prescribir ciertos medicamentos, ciertos analgésicos, y eso, no sé por qué, se paró, y hay que poner en valor a nuestros enfermeros también, y sobre todo en la sanidad lo que hacen falta son más batas y menos corbatas. A mí me gustaría, pues que ahora el Partido Popular dijera las propuestas. Ha habido alguna alusión, si quiere contestar, pues adelante. Vamos a ver,
Nosotros no es que creamos que Ciudadanos se saca cosas de la chistera, es que en algunos temas sois tremendamente novedosos, eso sí, sin haber gobernado ni la comunidad de vecinos. Con lo cual, cuando uno dice, oiga, es que con esta pastilla usted se cura, pero usted la ha probado, yo no, pero entonces ¿cómo sabe que me curo? Es que lo digo yo, que soy de Ciudadanos, y eso es un marchán especial. Y en esto que podríamos estar más de acuerdo que el bloque izquierdo, mi compañero de Ciudadanos aprovecha para darme una sutil bofetada, ¿no? La educación es importante, yo estoy de acuerdo, y es verdad que en eso sí comparto con el compañero de Ciudadanos, que es verdad que no entiendo cómo en este país no ha habido nunca un acuerdo de un modelo educativo que sobreviva a los distintos estados. Yo creo que además es una de las cosas que no se cerró con la transición y que es verdad que tiene una carga ideológica importante, pero lo que sí hay que tener claro es que hasta este gobierno del Partido Popular todos los modelos educativos han sido del Partido Socialista y todos han sido un fracaso. Porque está bien decir que la educación está muy bien, pero, oiga, mire usted luego la clasificación, esto es como decir, le pregunto a usted al entrenador del último equipo de la Liga y le dice, ¿usted cómo está el equipo? El equipo está muy bien, pero es que van últimos. Bueno, pues algo tendrán, algo tendrán. Y segundo, mire, cuando hablamos de recortes de la universidad, este año en el presupuesto hay más dinero que nunca en la historia de los últimos 35 años. Para becas, de lo que ha habido, nunca. Con lo cual, demos datos que sean fiables a los ciudadanos. Y está muy bien hablar de recortes de sanidad y está muy bien hablar de privatización. ¿Saben cuál es la comunidad autónoma que más centros tiene privatizados, concertados en toda España? Valencia. Andalucía. ¿Saben que la comunidad autónoma que tiene más centros concertados para la oncología en toda España es Andalucía? Y está muy bien que abran 2 hospitales nuevos, sí está bien. El problema es que para cerrar luego las plantas de quirófano, mejor que no lo abran. Porque inaugurar hospitales para no dotarlos de profesionales y venderle a los malagueños que conocen perfectamente el drama que viven todos los veranos, cuando se han llegado a cesar responsables médicos por disentir del buró político que hay en los hospitales en Andalucía, pues sinceramente me parece que es una broma. Mire, privatizar un servicio tiene el sentido de racionalizar el gasto. Otra cosa es que al contribuyente le cueste dinero. Se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo. Pero el hecho de que la gestión sea privada no quiere decir que al contribuyente en Madrid le esté costando y a los hospitales. El tema es complejo y me gustaría que lo pudiéramos establecer, porque ha dado a entender que si tú vas a un hospital en Madrid como que no te atienden o que está todo muy mal. Bueno, pues yo le garantizo que los hospitales de Madrid están bastante mejor que los de aquí. Y si no, vaya usted al Carlos Haya. Habría que verlo. Si no, vaya usted al Carlos Haya y vea dónde están los hospitales de referencia para algunas enfermedades. Vamos a dar el minuto, por favor, de réplica. Va a continuar el Partido Socialista, lo vamos a hacer en el mismo orden en el que lo habíamos hecho. Es un debate, claro, es que son macro temas y efectivamente, bueno, pues hay muchas pinceladas y hay muchos matices en cada uno de esos temas y en cada uno de esos asuntos. Ha aludido usted, el señor de Ciudadanos, ha aludido también al Partido Socialista, ha aludido también a Unidos Podemos y por eso vamos a comenzar, bueno, pues con este segundo turno de réplica. Un minuto, por favor, para poder abordar el tema final. Adelante. Yo creo que hay un tema en el que parece que somos conscientes todos de que hay asuntos que en los que deberíamos ponernos de acuerdo, como es el tema educativo. Además, lo que disiento es que se diga que nuestro sistema educativo es un desastre y al mismo tiempo digamos que, por ejemplo, nuestros enfermeros se los disputan por ahí, o nuestros ingenieros los quieren en Alemania, nuestros médicos en Gran Bretaña. No es compatible despreciar nuestro sistema educativo, despreciar el trabajo de nuestros profesores, el esfuerzo de los estudiantes y al mismo tiempo alabar el éxito de nuestro sistema educativo. Yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico sereno de lo que le ocurre a nuestro sistema educativo, que es un sistema educativo que, por ejemplo, en el informe PISA pues está como Estados Unidos, en la misma posición, o sea que es un sistema educativo propio de una sociedad como la nuestra, y mejorar y ponernos de acuerdo. Unidos Podemos. Pues rápidamente, yo soy amigo de Ángel Gabilondo y me parece que Ángel Gabilondo propuso un pacto educativo, entonces no estaba Ciudadanos, pero no se le dio posibilidad. Nunca en la historia de España ha habido tantos rectores, ni en el gobierno de la nación en la época socialista, ni en el gobierno de la Junta, como ahora. Y sin embargo, seguimos demandando un pacto educativo como un pacto de salud. Y eso es porque necesitamos cambiar el modelo de democracia. Pero a la gente que está viendo este programa, le dan igual las cifras. Lo que nota es que la educación se ha deteriorado, que sus hijos no pueden hacer lo mismo que hacían hace unos años
que la sanidad se ha deteriorado porque las medicinas cuestan más, porque resulta que no tenemos los mismos servicios. ¿Y a quién le echamos la culpa? Pues no le vamos a echar la culpa al Partido Socialista para que mi amigo se moleste. No, es que lleva 4 años de gobierno el Partido Popular y el Partido Popular es el responsable. Entonces, ahora, y ya termino, falta ver qué hace la gente. Si dice, no, es que me gusta que me den bastante látigo, incluso lo agradezco para en las elecciones repetir el voto. Ciudadanos. Ese es el dilema. Yo en este sentido soy bastante optimista, porque yo creo que todo el mundo que trata o con nuestros profesores, nuestros maestros y nuestros médicos y nuestros enfermeros y auxiliares saben de la calidad humana que tienen. Lo que hay que hacer es dejarlos trabajar. Hay que sacar las manos de los hospitales y de las escuelas, las manos políticas, y ponerlas en otro nivel. No digo dejarlo ir, sino ponerlas en otro nivel. Yo creo que de ese modo pues podremos avanzar. Miren, hay una de las cuestiones, y que eso lo verán, y los telespectadores que están viendo esto saben que hay muchas veces, cuando empieza el curso escolar, hay familias que se echan a temblar, porque cuesta un dineral, los libros, la ropa para los niños, tal. Pues en nuestra memoria económica, y lo tenemos con números, para que no digas que no hemos gobernado nunca y nada, en nuestro programa lo acompaña una memoria económica, tenemos sopesado un sistema por el cual los libros serían gratuitos, pero no porque irían pasando de un curso en curso y se irían con un compromiso, de manera que habría que devolver el libro. No, pero no en todos sitios, los libros no son gratuitos en todas partes. Sí, es verdad, en Andalucía sí. Hablamos de toda España. Eso sí, es verdad. Pero... Bueno, pues cerramos ya este bloque, por favor, brevemente. Sí, yo no digo que si tú te puedes inventar la fórmula y además ponerle el precio a la fórmula, pero eso no quiere decir que la fórmula vaya a funcionar. Y es verdad que los libros son gratuitos aquí, y yo creo que en ninguna comunidad en la que yo conozca los libros ya no son gratuitos, entre otras cosas porque además la mayoría ya están en soporte didáctico. Pero al compañero de Podemos, que yo he tenido la oportunidad de conocerlo hoy, me parece que es un hombre con una formación sólida y además que se debate a gusto, de verdad, y además por lo que llevabas más en política, es decir, ¿aquí qué es el culpable? ¿El que tiene que tomar medidas cuando se encuentra en una situación complicada, o es el que generó la situación que obliga a tomar esas medidas complicadas? Porque, claro, usted dice, no, es que el PP ha tomado en este año, en estos 4 años, medidas muy difíciles. Claro, pero ¿y la situación que se encontró el PP? Porque es que aquí no intervenían, ¿eh? Y es que aquí no había, aquí en los ayuntamientos nos encontramos ayuntamientos que no podían pagar la luz. No se intervinieron. No intervinieron, no. Hemos intervenido la Junta de Andalucía, a la que le estamos pagando para que paguen los medicamentos, porque además el gobierno de España, el malvado de Rajoy, lleva 16.000 millones puestos aquí en Andalucía, de todos los contribuyentes de todo el país, para pagar la incapacidad de la Junta de Andalucía, que no puede pagar ni sanidad ni educación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ángel? Sí, hombre, claro. A ver, en la carta que le mandáis Rajoy a Juncker, donde anuncia recortes, ¿qué van a ser? ¿Subida de impuestos o recortes sociales? No anuncia recortes. Anuncia recortes porque la he leído. Entonces, cuando tú lees la carta, te dice, en caso de no estar y controlar el déficit, estaríamos dispuestos a tomar la medida necesaria. En el caso, ¿subida de impuestos o recortes sociales? Te lo vuelvo a explicar. Pues lo de Ciudadanos estudiáis mucho, pero se ve que comprendéis poco. En el caso de que el déficit no se controle y haya que tomar medidas, el gobierno de España estará dispuesto a tomar los ajustes necesarios una vez que se forme. En el caso, como los datos de recaudación son buenos, por lo tanto no vais a que tomar medidas. Pero te voy a devolver la pregunta. Le voy a devolver la pregunta. Tomando las medidas en caso de que Ciudadanos gobierne, que además me da igual que gobernéis con nosotros, con el PSOE y con Podemos, porque os sentáis con todo el mundo, cosa que el Partido Popular no hace. ¿Vosotros cómo vais a acompañar la memoria económica en el caso de tomar un ajuste añadido de la Unión Europea? ¿Lo tenéis contemplado en la Vamos medida a dejar económica? al representante de Ciudadanos, por favor, que conteste. Lo tenemos tan contemplado... Ángel, vamos a dejarle, por favor, que conteste. Ángel, lo tenemos tan contemplado que hemos tenido que rectificar nuestro programa por el boquete que dejáis. Nosotros teníamos contemplado una bajada de impuestos... Ha hablado Juncker con Albert. Es que, hombre, a Europa, igual que piensas que los olivos, igual que crees que los olivos, y antes que los olivos vosotros, a Europa viajamos mucho. Juncker es del Partido Popular Europeo y nosotros... perfectamente con pero Guillermo, adelante, por favor. Nosotros hemos tenido que rectificar nuestro programa por el boquete que habéis dejado, por esa buena gestión económica que todo el mundo, que todos los del PP decís que es, y que es un mito como el Yeti. No, que va, hombre. El mito es el programa de Ciudadanos.
Bueno, pues minutos finales de este programa, de este espacio. Se nos han quedado en el tintero, bueno, pues asuntos tan importantes como las políticas sociales y también como las medidas para combatir la corrupción. Pero seguro que tenemos la oportunidad de volver a sentarnos, de hacer un balance de qué han dado de sí las urnas el próximo 26 de junio. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, a Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y Unidos Podemos. Muchísima suerte a cada uno de vosotros en las urnas y sobre todo, bueno, pues muchísima suerte también para el futuro de España. Muchísimas gracias y decirles a ustedes que el próximo miércoles vamos a tener la oportunidad también de acercarnos a las elecciones, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. No vamos a hablar con políticos, vamos a hablar con politólogos para que nos cuenten esos resultados que están arrojando las primeras encuestas y sobre todo en qué situación se quedaría el país si se vuelven a repetir unos resultados similares, si ninguna formación obtiene mayoría absoluta, y sobre todo también hablaremos de los futuros pactos, así que ya saben, no se lo pierdan.